Evaluación de impacto. Métodos de diferencias en diferencias. En este video analizaremos las técnicas de evaluación de impacto, específicamente el método de diferencias en diferencias. Pero antes analizaremos en qué consiste la evaluación de impacto, el cual busca medir un cambio en el bienestar, al cual lo llamaremos efecto causal de un programa sobre una población objetivo. En esta definición hay que tener en claro cuál es el programa y cuál viene a ser la población objetivo. Supongamos que tenemos toda una población y de esa población nosotros vamos a segmentar un determinado grupo. Ese grupo segmentado va a ser nuestra población objetivo. Por ejemplo, aquellas personas que tienen coronavirus. A partir de esta población objetivo vamos a aplicar un programa, el programa de vacunación. Durante el proceso de ejecución del programa nos preguntaremos si realmente funciona o no esa vacuna contra el coronavirus. Si nosotros pertenecemos o formamos parte de la población objetivo, entonces podríamos estar enfermos. Nos aplicamos la vacuna y podemos sanarnos. Por lo tanto, diremos que la vacuna tuvo un impacto y ese impacto se reflejó en la salud de las personas. La evaluación de impacto trata de analizar cuál sería el efecto que tiene un determinado programa o política pública sobre alguna variable objetivo. Por ejemplo, puedes analizar cuál sería el impacto de algún programa gubernamental, por ejemplo el vaso de leche, sobre la nutrición de sus hijos. Otro ejemplo sería la entrega de computadoras a alumnos de zonas rurales y ver su impacto en su nivel educativo. Para seguir reforzando nuestro ejemplo de evaluación de impacto, seguiremos con el ejemplo del coronavirus. La población en riesgo se le aplicó la vacuna o más bien entraron al programa de vacunación. Por lo tanto, tuvieron mejores defensas o mejora en la salud, lo cual se refleja como el impacto total. Pero este impacto puede deberse no solamente a la vacuna, sino a otros factores como la buena alimentación de la persona, la buena atención en los centros de salud, la buena condición de salud de la persona, entre otros factores. En lo que debemos enfocarnos de todo este impacto total es qué proporción corresponde a la vacuna. Es decir, buscar ese impacto exclusivo del programa sobre la mejora de la salud. Hemos descrito brevemente la base de cómo evaluar un impacto. De ahora en adelante se va a exponer un método específico para la evaluación de impactos. El método de análisis de impacto del que hablaremos a continuación es el de diferencias en diferencias. Este método contrasta las diferencias de los resultados a lo largo del tiempo entre una población inscrita en un programa o el grupo de tratamiento y una población inscrita, el grupo de comparación, para lo cual utilizaremos un ejemplo bastante sencillo. Tomaremos como población total un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia inscritos en la materia de proyectos de desarrollo 3. De esa población total hay un estudiante X en cuestión que no ha estudiado nada para el parcial y va a tener una mala nota. Sin embargo, podría utilizar alguna estrategia que le permita aprobar el parcial. Así que esa estrategia podríamos compararla a una medida de política pública o un programa gubernamental y ver si esa estrategia tiene algún impacto final en su nota. La estrategia para pasar el examen parcial podría ser entregarle un presente al docente y de esa forma obtener algunos puntos, llevar clases de refuerzos, hacer trampa, etc. Ahora, supongamos que llegó el día del examen parcial y nuestro estudiante X se desveló estudiando y sin embargo obtuvo una nota de 3, pero necesita mejorar esa nota, así que usará una estrategia, y la estrategia será hacer trampa. Para desarrollar nuestro ejemplo de evaluación de impacto de diferencia en diferencias, la trampa sería un programa, si lo queremos analogar a una estrategia de política pública. A partir de este momento,
nos disponemos a calcular el efecto causal, que lo denotamos como alfa, el cual es nuestra variable objetivo, dado que la persona forma parte del programa, menos nuestra variable objetivo, dado que la persona no formó parte del programa, donde y, nuestra variable objetivo, viene a ser la nota, el resultado que queremos medir, y p, el valor del programa, que toma dos variables: 1, si el estudiante aplicó al programa o a hacer trampa en el examen, y 0, si el estudiante no aplicó al programa o no hizo trampa en el examen. La primera parte sería el valor de la variable de nuestro grupo de tratamiento, es decir, los estudiantes que han hecho trampa. La segunda parte sería el valor de la variable de nuestro grupo de comparación, es decir, los estudiantes que resolvieron el examen honestamente. De esta forma, nuestra variable objetivo, dado que la persona forma parte del grupo de tratamiento, es la nota del estudiante en cuestión que obtuvo haciendo trampa, mientras que la variable objetivo, dado el grupo de comparación, es la nota del estudiante que hubiera obtenido honestamente. Este último término es la contrafactual. ¿Podría ser la primera nota que obtuvo nuestro estudiante 3 sobre 10 el contrafactual? La respuesta es no. El contrafactual en este caso sería la nota que hubiera obtenido nuestro estudiante en caso de que no hubiera hecho trampa, en caso de que hubiera sido honesto. Pero en este momento del análisis no conocemos ese dato, ya que nuestro estudiante formó parte del grupo de tratamiento y obviamente no puede formar parte del grupo de comparación. Y es aquí que nos preguntamos qué hubiese pasado si nuestro estudiante hubiera entrado al programa o a hacer trampa. Para darle respuesta a esta pregunta, supondremos que el estudiante X entró al programa y sacó una nota de 9. Al analizar cuál es el impacto que tiene el hecho de hacer trampa en un examen, la forma más fácil sería restando la nota que obtuvo el estudiante haciendo trampa, menos la nota que obtuvo sin hacer trampa, es decir, 9 la nota que obtuvo haciendo trampa, menos 3 la nota que obtuvo sin hacer trampa, para un resultado de 6. Sin embargo, hay algo que está poco claro. En primer lugar, porque el primer examen es completamente diferente del segundo examen, haciendo que ambas notas no sean directamente comparables. Existe también otro problema. ¿Ese incremento en la nota del estudiante se debe necesariamente a que ha hecho trampa muy bien o es que el examen estaba fácil? Por eso es que de ese impacto total tenemos que saber qué porcentaje le corresponde solamente al hecho de haber hecho trampa. Para ello utilizaremos el método de diferencias en diferencias. Por un lado vamos a tener nuestro grupo de tratamiento y nuestro grupo de comparación antes de aplicarse el programa, antes de hacer trampa. Para el caso, recuerden que nuestro estudiante en cuestión obtuvo su primera nota, que fue de 3. Luego el estudiante aplicó al programa, es decir, hizo el examen con trampa. Nuevamente vamos a tener nuestro grupo de tratamiento y nuestro grupo de comparación después de aplicar el programa. En este caso, nuestro estudiante en cuestión ha mejorado su nota y ahora tiene una nota de 9. Asimismo, analizaremos a otro estudiante que antes obtuvo una nota de 5 y después obtuvo una nota de 8. En este caso, el estudiante forma parte del grupo de comparación, mientras que el estudiante X forma parte del grupo de tratamiento. Nuestro estudiante del grupo de control fue honesto y ha mejorado su nota. Podemos inferir entonces que el segundo examen fue mucho más fácil, por lo tanto la mejora en la nota del estudiante X no necesariamente se debió a la
participación del programa, sino que una parte de ese incremento pudo deberse a que el examen estuvo mucho más fácil. Estamos justamente donde son evidentes las diferencias. Vamos a comparar no solamente a nuestro estudiante X que participó del programa, sino también a otro estudiante del grupo de comparación que fue honesto en el examen. Podemos ver esto gráficamente de la siguiente manera. Vamos a tener un momento antes de aplicar el programa y un momento después de aplicar el programa. Nuestro estudiante X, antes de empezar a hacer trampa, obtenía una nota de 3 y después de entrar al programa obtuvo una nota de 9, mientras que nuestro amigo del grupo de comparación antes del programa obtuvo una nota de 5 y después del programa obtuvo una nota de 8. Por lo tanto, la mejora en la nota del grupo de comparación es de 3, porque suponemos que el examen estuvo más fácil, y la mejora en la nota del grupo de tratamiento fue de 6. Podríamos decir que el efecto causal sería la diferencia entre las notas del grupo de tratamiento y las notas del grupo de comparación, que vendría a representar la nota de 3. De esta forma y con el método de diferencias en diferencias analizamos el efecto causal como la diferencia de nuestra variable objetivo del grupo de tratamiento después del programa menos la variable del grupo de tratamiento antes del programa. De igual manera, analizamos con la variable objetivo del grupo de comparación después del programa menos la variable objetivo del grupo de comparación antes del programa. Ambos grupos vienen a representar las primeras diferencias, y si nosotros diferenciamos esas diferencias, tendríamos diferencias en las diferencias. El método de diferencias en las diferencias propone que supongamos que el grupo con un programa o con el programa hubiera mejorado tanto como el grupo de comparación que no recibió el programa. Si este es el caso, los 3 puntos de nota de diferencia que observamos después de que el estudiante X hizo trampa o tomó el programa son efectos de hacer trampa o entrar al programa. Asimismo, deberíamos saber sustraer las diferencias que existieron después con las diferencias que existieron antes. De ahí el nombre del método de diferencias en diferencias. Lo anterior lo podríamos simplificar en una tabla. Aquí se puede observar en las columnas los escenarios que pudieron existir y en las filas los tiempos de los escenarios que pudieron existir. Calculamos la diferencia del después con programas menos el grupo sin programa con una nota o un resultado de 6. Luego calculamos la diferencia del antes con programa y sin programa, obteniendo una nota o un resultado de 3. Restando las diferencias tenemos un resultado de 3 que es el que habíamos predicho anteriormente. Esto equivale a restar las diferencias entre ambos grupos. El grupo de estudiantes con programa, aquí podemos observar que los estudiantes mejoraron un punto, y la diferencia entre ambos grupos de estudiantes sin programa podemos observar que fue de 2 puntos. Por lo tanto, los 3 puntos de notas pueden ser evaluados como el impacto de hacer trampa o de haber entrado al programa. En resumen, el método de diferencias en diferencias hace una comparación en los cambios antes y después entre un grupo participante o de tratamiento y un no participante o comparable. La ventaja es que el método toma en cuenta diferencias que son constantes en el tiempo, sin importar si las observamos o no. El supuesto principal de la estimación es que, en ausencia de un programa, las tendencias entre participantes y no participantes sean iguales. Por eso, es bueno contar con varios periodos de observación de indicadores de resultados antes de la intervención y verificar que efectivamente el supuesto se cumpla. Muchas gracias.